gracias por estarte conectando a el programa Aprendiendo Juntos. No es programa exactamente, es una entrevista. Y hoy día tengo el placer de presentar a un colega y amigo que es Juan Alfaro Rebolledo. Él es psicólogo, es psicoterapeuta corporal y va a ser un tremendo aporte porque nos va a enseñar movimientos para manejar la ansiedad, el estrés y por supuesto, muy importante que tú puedas hacer tus preguntas, tus comentarios, porque aprendemos de Juan, pero nosotros también aprendemos de ti. Así que, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Mariela, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Feliz por noches. participar en tu espacio y poder de alguna manera aportar a la gente que te ve algunas técnicas o de alguna manera reflexión respecto a lo que son los movimientos para ver todos los aconteceres que hoy día nos presenta la vida, pues, pandémicamente hablando. Exactamente, Juan. Juan, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y cuéntanos, ¿cómo es eso de los movimientos? ¿Qué relación tiene el cuerpo con las emociones? Cuéntame un poquito de eso, por favor. Bueno, tomándonos un poquito del tema que estamos y que vamos a llevar adelante, eh, la modalidad siempre es psicoterapéutica. Y psicoterapéutica significa que podamos trabajar la psiquis a través de los movimientos, a través del cuerpo. Es una ventana que nos permite poder revisar lo que nos pasó y lo que nos está pasando y poder relacionarlo y poder encontrar ahí no solo pistas, sino formas para poder abordar soluciones que nos puedan, por ejemplo, ayudar a aspectos como la ansiedad, como Claro. el estrés, que son los dos temas que vamos a tratar hoy día. Mira qué interesante, qué bueno, porque hoy día hay mucho estrés, hay mucha ansiedad. Yo no Ujú. sé, ¿a ti te ha llegado más consulta de ansiedad en tu Porque trabajo? lo que pasa es que la ansiedad es una emoción que hoy día la tenemos y no solo desde el tiempo que estamos con la pandemia, la tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Mm. Y de alguna manera yo sé que tú tuviste un programa o una entrevista la semana pasada también viendo la ansiedad. Yo Con algo, Leslie, sí. algo vi de eso. Y particularmente la ansiedad aparece bajo dos formas, ¿no? Una es que ante cualquier situación hay una promesa de placer, pero a la vez hay una amenaza de dolor. Y Antes de cuando está esta promesa de placer y esta amenaza de dolor unidas, genera una ansiedad. Y es Mira, una modalidad que implica que uno quiera anticiparse al dolor, ¿no? Es una forma de anticipación al dolor, el tener esta lógica ansiosa, ¿no? O la ansiedad. Tratar de estar antes de lo que podría amenazarnos, ¿no? ok, Y pero ahí, y ahí por sí, sí. ejemplo, Juan, si hubiera solo una amenaza de dolor, ¿no habría ansiedad? Tienen que estar siempre el juego de dolor y placer. O sea, desde la vista biológica, la vida o el placer estimula la vida y el bienestar. Eso es clave. Y se lo hace al organismo. Por lo tanto, si de alguna manera hay algo que pueda contrarrestar esta idea de placer para generar este bienestar, va a generar algo que hoy día los que han podido de alguna manera orientar lo que estamos sintiendo es la emoción de la ansiedad. ¿Mm? De estar en un estado en donde estamos como alerta. Y por eso se junta un poquito este estrés, porque el estrés justamente hace que nos mantengamos en alerta para estar atentos, anticipar este dolor que puede venir. Y eso en todo Perfecto. ámbito, Mariola, porque no pasa solo porque nos vamos a enfermar con el virus, sino para cualquier situación que uno quiera colocarle una experiencia, ¿no? O un pensamiento que implique algo que nos pueda generar dolor. Nos vamos a ir de paseo y le colocamos con un pensamiento algo que nos puede pasar y en ese momento nos ponemos como ansiosamente nerviosos. Y el cuerpo actúa de una manera en el cual está anticipándose ante eso. Ah, Tú, nuestra colega de la semana pasada hablaba del miedo como la base, ¿no? Y sí, bueno, el miedo se caracteriza mayoritaria en forma muy, muy primitiva
con una modalidad de sudor, ¿no? El sudor es muy mamífero, ¿no? Nosotros Exacto. como mamíferos humanos, pero somos mamíferos. Entonces, se gatilla, por ejemplo, la transpiración, la respiración, los Claro. movimientos, que ahí es lo que vamos a hablar hoy día, que de alguna manera nos da pistas para ver cómo estamos enfrentando lo que nos está aconteciendo. Y lo que nos acontece puede ser un problema con un jefe, un problema con mi pareja, un problema con mis hijos, una decisión que tengo que tomar, o un miedo a la separación, un miedo a lo nuevo, un miedo a perder algo, un miedo a contraer el virus, por ejemplo, y no saber qué recursos tengo para afrontarlos. Entonces, Mira, ahí es donde se empieza a generar una complejidad y vamos a ocupar hoy día el cuerpo y de alguna manera lo vamos a mirar para poder ayudarnos a ver claro. cómo poder afrontarlo de mejor manera. Qué bien, qué interesante. Y el cuerpo puede manejar, puede controlar las emociones haciendo, yo sé que las emociones se pueden transmitir y se comunican a través del cuerpo, ¿verdad? Se paralizan o dolor o, en fin, sensaciones, ¿verdad? Pero al revés lo podemos hacer manejando el cuerpo, con ejercicios podemos controlar, manejar, regular las emociones. O sea, primero me gustaría agregar algo a esa pregunta, partiendo de la base de que tenemos que darnos los tiempos para empezar a mirar nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo tenemos un aspecto inter, que tiene que ver con la relación con otros, y un aspecto intra, que tiene que ver con un aspecto con nosotros Perfecto. mismos. Entonces, los movimientos están muy puestos en relación a un otro, ¿no? Con un otro podemos relacionarnos, poder generar un vínculo. Pero ahí Ok. está el tema a observar, ¿no? Y como tu teleaudiencia, ¿está bien dicho? ¿Tu Sí, teleaudiencia? sí. Bueno, tu teleaudiencia eh, podría, podría detenerse y empezar a mirar ciertos aspectos que pueden empezar a darle pistas para ver cómo están afrontando, por ejemplo, el estrés o, por ejemplo, estos Mm. estados ansiosos, ¿no? ¿Qué tenemos Y que desde mirar ahí? ahí, y desde ahí hay dos tipos de movimientos base, los movimientos voluntarios y los movimientos involuntarios, ¿ya? Y en los movimientos involuntarios tenemos la posibilidad ahí de poder conectarnos más profundamente a nosotros. Por ejemplo, si yo me relaciono contigo y aparece algún movimiento o impulsivo o compulsivo, ¿ah? Algo muy reiterativo que yo pueda mirar que no aparece con otra persona. Ah, ya, ya. Pero por Entonces, ahí ejemplo, particularmente, ahí en ese, por ejemplo, en un vínculo con la familia que yo estoy teniendo, noto que tengo una forma de cómo me relaciono con esa persona en el movimiento. Un movimiento más rápido, un movimiento más lento, un movimiento más agresivo o un movimiento más fuerte, un movimiento más, podríamos llamar, más indirecto, más directo. mira, Y desde ahí empezar a entender qué nos ocurre con ese otro, porque nos movemos de una manera en donde ese movimiento de cercanía puede ser de una manera particular. Lo mismo con los movimientos de los ojos. Juan, Sí, esto es como, por ejemplo, perdona, pero es cuando uno ve de repente una interacción social en un grupo y se da el tiro cuenta quienes tienen una complicidad o quienes se gustan por la forma en que se acercan. ¿A eso te refieres? Como que uno hace matices de acuerdo a la relación. claro. Por ejemplo, ahí podríamos observar qué pasa con esa persona en los grupos, ¿no? Ahí particularmente en tu ejemplo. Entonces, ahí tenemos seis emociones que son básicas, ¿no? Y ahí tenemos que empezar a mirar cómo nos movemos, observar cuánto las inhibimos cuando estamos con un otro, cuánto la expresamos con mayor nitidez y cuánto la expresamos como con un poco más de desconfianza. Pero estas son la rabia, ¿ya? El miedo, la pena, la tristeza, la alegría y la sexualidad y la ternura. Ah, mira, también, también como Claro, emociones. porque la requerimos
porque la requerimos como para poder, para tener la especie, digamos, para seguir sosteniendo la especie. Requerimos esa emoción de base, básica, ¿no? Ok. Y es acultural, esa viene en la historia, ¿no? No es que tenga que ver con una Es cultura particular, natural, es claro. natural, es totalmente natural. Bien, viene desde la época de cómo se entendió desde la evolución. Entonces, el punto es que no todos se permiten expresar la rabia. Claro, Y algunos se las permiten con un vínculo y otros con otro vínculo no, la reprimen o la inhiben. exacto. Y pueden Entonces, trasladarla también, ¿o no? la pueden, por ejemplo, trasladar. Pero ahí lo que nos convoca en este trabajo son los movimientos. Entonces, tendríamos que hablar de un movimiento de inhibición o un movimiento de espontáneo, ¿no? O inhibido, o más libre, más de expresión, más espontáneo. Ok. Entonces, por ejemplo, en los grupos tú puedes ver a alguien que está forzado y se nota que está forzado en el movimiento. ¿Mm? Eso implica que hay algo que está inhibiendo para poder entregarse en forma espontánea. ¿Me puedes dar un ejemplo cómo se mostraría alguien un poco inhibido? ¿Cómo uno puede detectarlo? Por ejemplo, una persona que tiene la musculatura del rostro más rígida, ¿no? Donde no puede expresar y está apretando la mandíbula, ¿no? O Ah, la el respiración, por ejemplo. bruxismo, por ejemplo, ya. Sí, pero el bruxismo se produce en los estados donde esa persona se entiende que está en un estado de relajación y que desde ese estado comienza a generar algo que son movimientos compulsivos de adentro, ¿no? En la noche, durmiendo, está apretando, ¿no? Mm. Pero acá no, la persona particularmente puede estar con una boca más fruncida, ¿no? ¿Quién no conoce ese término, ¿no? Fruncido, fruncido. ¿Ah? ¿Y Sí, quién no ha sí, estado fruncido en un momento en algún lugar, ¿no? claro, Es como claramente esa persona está por voluntad quizás ahí, pero no por su deseo. te ¿Mm? entiendo. ¿Mm? Por lo Sí. tanto, ahí nos empezamos a mover desde un ámbito donde hay emociones que las inhibimos de una manera en donde no se pueden expresar, porque no podemos decir que tenemos emociones bloqueadas, porque si no, algo ocurriría. Yo no comparto esas que dicen las emociones bloqueadas, pero sí puedo inhibirla y la guardo en alguna parte corporal. Claro. Hay algunas personas que pueden guardarla en algún órgano, otros en alguna musculatura, algunos la mantienen en esta zona mandibular, ¿no? U otros la Sí. mantienen en la carga en sus ojos, ¿no? Allí particularmente tú puedes Como ver que ahí cuando se arrugan. hay una mirada donde puedo expresar en algo esa rabia. O la pena, ¿no? La pena también yo puedo inhibirla, la puedo mantener, la puedo restringir. Mm. Entonces, son situaciones que tenemos que ir mirando para ver de qué manera en nuestra historia, por eso este aspecto de nuestro psiquis, ¿no? Empezar a comprender lo que nos está pasando ahora a partir de la relación con lo que nos ha sucedido en la historia. Entonces, en Entiendo. la historia nos enseñaron y estuvimos configurando, ¿no? Para ver cómo afrontar el estrés o en este caso la ansiedad. Pero también en la cultura nos han puesto permanentemente que no podemos estar tan felices porque algo puede Es raro, acontecer, ¿no? Es raro, claro. algo va a acontecer. Si no, por ejemplo, la industria de la felicidad no prosperaría, ¿no? Porque de siempre estamos buscando la insatisfacción en la gente. O la industria de los seguros, lo de los seguros de vida, ¿no? Que están Claro. permanentemente tratando de decir, puede estar, pero súper bien, pero te puede Algo pasar puede algo y pasar. te puede quedar, ¿no? Por lo Sí. tanto, desde la cultura también ha Y, estado configurado eso. y tú tienes razón, porque alguien que expresa mucha la emoción también es castigado socialmente, ¿verdad? Como, ay, tú eres demasiado emocional, tú eres muy visceral. Y de pronto como que la persona que logra disociar un poco la emoción a veces tiene una valoración para ejercer su profesión, para hacer un montón de cosas. Pero al final es insano, porque como tú dices, se puede albergar hasta en un órgano y se puede hasta enfermar, yo creo, ¿no? Claro, claro. Hay que tener cuidado cuando uno expresa, digamos, porque hay personas que dicen que las enfermedades complejas, ¿ah? Tienen que ver con una apertura de un llamado interno, que es como si nosotros llamáramos a las células hay estudios ya bien impactantes, porque son muy profundos y que tienen mucho sentido para decir cómo se puede estudiar un cáncer, ¿no?
¿Mm? Ahora, por supuesto, quizás las enfermedades complejas son un poco difícil todavía de poder hacer un análisis lineal, ¿no? Pero sí está visto de que cuando alguien se guarda mucho las emociones, se puede empezar a tener problemas al colon, por ejemplo, ¿sí? Y en fin, o el exceso de cortisol frente a un estrés que no se canaliza bien también puede ser súper dañino. Claro, claro, pero me gusta lo que dijiste anteriormente y yo lo dejaría desde los movimientos como los movimientos condicionados de alguna manera se superponen a los movimientos espontáneos. ¿Ah? La cultura nos hace Mira, tener movimientos que están desde un lugar no espontáneo, ¿no? No nos permite ser tan honestos, ¿no? Entonces, si queremos estar desde un lugar entregado al placer, de nuevo, vuelvo, ¿no? El organismo, el organismo vivo entiende que el bienestar tiene que ver por la asociación del placer. Todo tipo de trauma tiene que ver con el hecho de que lo resta, reduce las posibilidades de placer el trauma, ¿no? O cualquier elemento que haya ocurrido en la historia, te ¿cómo resta las posibilidades de sentir el placer. ¿Mm? Sí, para que nos quede más claro, ¿no? ¿Cómo tú entiendes la definición de placer? ¿Hay un placer también vital de vivir o es un placer como más de otro tipo, más erótico? A qué te refieres con placer? No, yo me refiero a que tengamos la posibilidad de expresar todos nuestros movimientos, ¿no? Toda nuestra gama de movimientos que estén en una situación donde yo pueda expresarlos sin tener esta presión o esta estructura que me condicione socialmente. Los movimientos, lo declaró un bailarín hace mucho tiempo, que apuntaba con respecto al tiempo, con respecto a la masa y con respecto a la, al espacio, ¿no? Entonces, son movimientos que pueden ser directos y que pueden ser indirectos, y se trabaja en polaridades, ¿no? Movimientos indirectos con directos, con rápidos, lentos, y con fuertes y rápidos, ¿no? Entonces, si Ok, hacemos el mix, podríamos decir, el movimiento del trabajo es un movimiento directo, tal vez rápido, y directo, rápido y fuerte. Ese es claro, el típico, ¿no? La gente, dale, que dale, dale, que dale, bien mecánico, ¿no? exacto, sí, Ese le gusta mucho al mundo funcional, productivo, ¿no? Es un exacto, movimiento que vamos a tratar de que se prolifere. Pero hay otro movimiento que es el indirecto, movimiento sin dirección, suave, por ejemplo, suave y, eh, y lento. ¿Y qué te viene ahí cuando yo estoy haciendo esto, no? claro, es como más un relajo, como más Más, espontáneo, más, más de baile, ¿no? Más de disfrute, más de pasarlo bien, porque no es productivo, que no es productivo entiendo. esto, ¿no? No es productivo. Entonces, si yo tengo inhibido ese movimiento, por ejemplo, y yo no me, sigo en mi idea de que, no, el movimiento, de que tengo que trabajar, por supuesto que la sensación de bienestar no te va a llegar en este sentido de placer, de porque no has recorrido todos estos lugares que te permitan mover toda esta musculatura que tú tienes de acuerdo a esos tres principios que están en estas tres polaridades, ¿no? Indirecto, directo, fuerte, rápido, eh, liviano, pesado. ¿Mm? Ok, sabes que Susana Droguet me está preguntando si el cuerpo habla y con lo que tú estás contando, así es, ¿verdad? A través del cuerpo podemos ver incluso si la persona, qué emoción está viviendo, si está cómoda, está incómoda, si tiene alguna conexión con la persona que está O sea, hablando. eso es lo interesante de que podamos leer el cuerpo con los gestos, con la respiración, con el movimiento, con esas dinámicas que se tiene, porque por ejemplo, hablaste sobre la figura del placer, entonces, ¿cómo sería la respiración del placer, no? Porque una respiración agitada, muy, muy acá, que implica como de estar en tensión, no te muestra, digamos, un lugar donde tú Claro. puedas irte moviendo con todas esas respiraciones. Por eso, la polaridad, por ejemplo, de la tensión con la relajación es una experiencia completa. Todos nosotros vamos a tener aconteceres que implica que tenemos tensión. El problema sería que nos quedáramos fijos en la tensión y no pudiésemos recorrer la experiencia de la relajación.
Por ejemplo, ahora que estamos en la entrevista, yo estoy mucho más relajado que cuando yo estuve al principio saludándote. ¿Por Sí, qué? Porque vamos recorriendo, haciendo un viaje. Ahora, si yo estuviera todo el rato en tensión, ahí es donde tengo que pillarme, ¿no? Me claro, tengo que descubrir que me quedé mucho rato en tensión y no logré hacer ese viaje polar. Así claro. como el viaje polar de ser directo en algunas cosas, pero también tengo que ser indirecto en otras. Y tengo que ir descubriéndome en cada uno de esos movimientos, ¿no? Hay movimientos que están inhibidos desde nuestra infancia. Incluso hay movimientos prohibidos, Mariela, desde nuestra infancia, que Mm. hoy día, cuando somos adultos, comenzamos a darnos cuenta que otros, por ejemplo, los pueden estar realizando y terminamos haciendo el juego tramposo de cuestionar o juzgar ese otro movimiento. ¿Por Ya, qué? Porque el otro lo hace y yo no lo pude hacer. Y tampoco tomo la decisión y escojo la de poder desarrollar ese movimiento en la edad que yo tengo, por ejemplo, adulto. Entonces, son varias situaciones, ¿no? Imagínate, hay gente que le gusta trabajar mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, alguien que está haciendo un movimiento más de baile, lo cuestiona, ¿no? No, claro. tú... Eres Y raro, empezamos, o es raro, o lo que implique, ¿no? claro. Entonces nos estamos ahí encontrando, no solamente con una persona que ha inhibido, sino que también con una persona que está reprimiendo también cualquier otro tipo de expresión sobre esos movimientos. Te entiendo, te entiendo. Ok. Y alguien que está viviendo ansiedad, que está viviendo estrés, ¿cómo podría manejar desde el cuerpo entonces estas emociones? Bueno, lo primero es que tenemos que aprender a vivir en incertidumbre, Mariana. Eso es Qué clave. difícil. Tenemos que aprender a vivir en incertidumbre. Ahora, también tenemos que aprender a recordar que hemos estado mucho en todo lo que implica la vida en incertidumbres. ¿Mm? Piensa en tu vida intrauterina, ¿no? Simplemente ahí. Hay momentos, siempre hay momentos en donde estamos haciendo un paso a una otra etapa, ¿no? Y en esa Claro, otra etapa hay una transición. El nacimiento, hay un periodo de simbiosis con la madre, después hay un periodo de transición donde me voy distanciando un poco y después viene la separación. Hay 4 momentos entonces en la vida, ahí, por ejemplo. claro, en el Se inicio. repite, y eso se repite permanentemente. Y se repite en cada una de las dinámicas. Tenemos en una relación, hay un lugar donde entramos, nos quedamos y salimos. Son momentos distintos, ¿no? Claro, en un Vamos, trabajo. hay un trabajo, pero estamos siempre ahí. Ahí es donde yo invito a las personas, cuando tú me haces la pregunta, yo invito a que las personas que tienen en este momento la posibilidad de poder hacer un trabajo personal, de autoobservación, porque no todas en este momento están con esas posibilidades, porque algunos tienen que Claro, buscar cómo parar la priorizar. olla, hacer y priorizar. Los que pueden, tengan estas posibilidades de empezar de nuevo a mirar cuáles son, por ejemplo, sus hitos, los hitos que tuvieron en la vida, y que los pasaron sin detenerse, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo enfrentaron los hitos de cerrar un ciclo y abrir otro, por ejemplo. Son cosas que uno ve cómo ha estado configurándose Mm, para enfrentar todo lo que implica la incertidumbre, ¿no? sí, Entonces, de nuevo, ¿cómo yo me quedo viviendo el presente? Porque ahí es donde te quiero llegar a la pregunta. ¿Cómo aprendo a configurarme para vivir el presente y no irme ni al futuro desde un lugar anticipándome al dolor, ni irme al pasado para tratar de encontrar algo que me perturbe? Porque yo puedo regresar atrás, pero si yo regreso a una experiencia de atrás, que sea una experiencia que me permita progresar, no me permita claro, quedar pegado. ¿Me claro. comprenden, no? Te entiendo, te entiendo. Tenemos muchas vistas que nos puedan ayudar a que sea nutricio, pero para poder enfrentar algo tan difícil como es la ansiedad, porque es algo que ya casi viene en nuestra estructura, ¿no? Todo está ahí, jugando ese jueguito, ¿no? De Sí, la amenaza con la promesa, o la promesa con la amenaza.
Juan, hay dos preguntas de la gente. Una es, ¿cómo hacerlo para expresar, verdad, las emociones si estamos en una sociedad en que hasta las diferencias de opinión son tan sancionadas, tan castigadas, sobre todo algo que se ve en redes sociales, por ejemplo? Y también, ¿cuál era la segunda pregunta, Felipe? Perfecto. ¿Cómo hacerlo con los movimientos voluntarios o involuntarios para que sean más sanos, verdad? Para que nos puedan ayudar. Qué interesante la primera pregunta porque nos abre a a un gran tema, ¿no? No, podríamos simplificar una respuesta, pero yo invitaría de nuevo por la gente que está y que trabaja o sea, es de tu teleaudiencia, eh, yo apuntaría a que ellos de nuevo volvieran a revisar los tipos de vínculos que hay, ¿no? Porque la expresión mayoritaria es que haya alguien que no cuestione mis expresiones, ¿no? Si yo encuentro un testigo para mis emociones, que haya un otro que me permite poder expresarme sin que el otro empiece a explicarme, ni a darme la cátedra, ni a leccionarme, sino que simplemente acompañe mi acontecer, sin que el otro me cuestione o me diga algo que es como yo no te había visto nunca, sí, y oye, no, esto, otro, sino que me permita que pueda yo expresarme y que el otro haya podido trabajar este lugar más neutro de una corporalidad continente, ¿no? De donde yo escucho a este otro, veo a este otro, toco a este otro, lo contengo y simplemente eso. ¿Qué te digo con ello? ¿No? Que no es tan fácil, porque estamos preparados Es a difícil. decir yo, por ejemplo, en las parejas, yo creo que En tú lo las has visto, parejas estaba tú lo pensando. has visto, tú lo Sí. has visto que, por ejemplo, hay personas que dicen, oye, ¿sabéis qué? No te tolero llorar, por qué no hagamos esto? Hagamos esto, te invito a salir, hagamos esto otro. Y la persona necesita encontrar a un otro que la acompañe en este proceso, en este vínculo donde pueda desarrollarlo. Porque ¿qué nos ha pasado en la vida, no? Que nuestro entorno, que son nuestros grandes referentes, mayoritariamente nos mandaban a llorar, por ejemplo, a la pieza, y no había nadie que nos estuviera ahí siendo conteniendo. Validando, validando. Nada, Y nos cuesta validarnos hasta nosotros, Juan, cuando tenemos por una supuesto, emoción, ¿sí? por supuesto, nos cuesta. Nos cuesta porque ahí también hay una especie de estereotipo, ¿no? De cómo estamos o no dispuestos a acompañar a un otro desde el lugar emocional. El ¿Sabes? problema es que disculpa, pero culturalmente a la mujer se le ha permitido llorar y al hombre no. Al hombre se le ha permitido sacar su rabia y a la mujer no. Al hombre Claro. se le ha dicho, si quieres llorar, anda detrás de la puerta y ahí efectivamente puede llorar. Entonces no se entrega a la vulnerabilidad. En la mujer particularmente siente que si puede expresar esa rabia va a venir una presión social de afuera y decir, oye, mira, esta histérica y todo lo que es. Y no es así. Oh, Y no sí. es así. Y no es así. Justamente es la idea. Porque cuando, por ejemplo, la rabia se puede permitir, al mismo tiempo se permite el límite, la importancia de los límites, ¿no? Los animales lo tienen más claro, ¿no? Expresan con los dientes el límite, no te metas en mi lugar, ¿no? No hacen el ataque, no, pero simplemente con ese gesto saben que tienen fuerza, ¿no? La rabia moviliza. La rabia no es enemiga de ir a buscar el bienestar. ¿Mm? Claro. La rabia me permite afirmarme en mis piernas y darle Sí. fuerza en esta zona de las piernas e ir hacia lo que yo quiero. ¿Mm? Exacto. Si Están yo tan pierdo, desprestigiadas las emociones un poco más claro, desagradables, entre comillas, claro, pero son las que más nos sirven. Hoy día analizábamos con un grupo en un taller que el miedo, por ejemplo, nos ayuda tanto como para poder prevenir los riesgos. La claro. rabia nos ayuda también a defendernos, a poner límites, en su justa medida, por supuesto, dentro del equilibrio. Fíjate que Cecilia pregunta, cuando estamos preocupados, cuando tenemos un pensamiento persistente, es difícil poder desconectarse de eso a través de los movimientos. ¿Qué piensas tú? A, a ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Es difícil, cómo dijo ella? Claro, como poder desconectarse de ese pensamiento rumiante un poco de la preocupación a través de los movimientos.
Claro, hay dos vistas ahí a esa pregunta, ¿no? Hay un movimiento corporal invitado y hay un movimiento más bien interno. Porque cuando yo hablo de movimiento, que bien nos podemos apoyar con el cuerpo, sí, también tenemos movimientos internos donde nos podemos mover internamente, ¿no? Nos podemos mover desde un lugar colaborativo o nos podemos mover desde un lugar interno competitivo. Nos podemos volver desde un movimiento de oposición, si estamos ahí ubicados, a un movimiento de mucha más atracción o de mucha más ayuda. Primero tenemos que ser claros a dónde estamos en ese movimiento, en el lugar interno, ¿no? Ya. Si estamos en una preocupación que tiene que ver con cualquier tipo, ¿no? En el mundo laboral estoy preocupado porque por ejemplo, no puedo poner límites en el trabajo hoy en pandemia porque me podrían despedir y están despidiendo a tanta gente, entonces es mejor no pongo límite en este mundo del teletrabajo, ¿no? Entonces contesto tarde porque, bueno, es mejor cuidarlo que me puedan despedir. Eso lo he escuchado bastante, ¿no? Y ahí, por supuesto que se genera ahí un problema de límite, ¿no? Porque esa persona particularmente no siente la suficiente confianza para poder expresar ese límite. ¿Cuál es el movimiento interno, no? Justamente a colocar. Primero, revisar qué está aconteciendo, ¿no? Si es miedo a ser despedido, pero por otro lado, no es leal con uno mismo, ¿no? Está transgrediendo un límite, que es, yo termino esta hora de trabajar, yo trabajé, termino esta hora y ahora me aboco a mis otros aconteceres, que es mi familia, mi pareja, mis hijos, o la familia que esté. Entonces ahí comienza a pasarse un poquito ese lugar, porque justamente nos está a la base sosteniendo el miedo. El miedo, por ejemplo, a ser desvinculado y después, ¿qué hago? Entonces hay una pequeña transgresión, hay una transgresión a mis límites propios. Susana está planteando una pregunta, que ¿cómo manejarlo a través de los movimientos cuando estás al medio de una crisis de pánico? Bueno, hay dos o tres preguntas que todavía no contesto, Gabriela. Quiero decir, esto de los movimientos involuntarios, así que ¿cómo serían las personas que te ven, de la audiencia, de la audiencia, la comunidad Renuevo. Tu comunidad va a decir, no me respondió. No alcanzo. Yo cumplo con hacerte las preguntas. Y tú las seleccionas. Sí, aquí es donde tengo que revisar qué me está aconteciendo a mí, porque estoy tratando de generar un contexto para poder responderla, y ahí no alcanzo a responder la pregunta porque trato de generar un contexto. Ya. Tal vez ahí yo se me olvide que esto termina pronto. Mejor anda al grano, mejor. Eso. Sí. Gracias por Por ejemplo, ese es un movimiento, ¿no? Yo estoy en un movimiento más de perspectiva y tú me estás pidiendo la polaridad de ese movimiento, ¿no? El foco. Y ese es un movimiento polar, ¿no? Estamos moviéndonos en perspectiva y aquí es foco. Entonces, ahí es donde volvemos a invitar, y por eso también para mí es importante que las personas entiendan que los movimientos que estamos hablando sobre el cuerpo son movimientos que se producen también en nuestro interior. Yeah. No necesitamos solo que se mueva el cuerpo para que el movimiento aparezca. Desde el momento en que nosotros hacemos una observación y una autoobservación, nos podemos dar cuenta si estamos en un lugar muy rígido o estamos moviéndonos en algún lugar flexible. Y si estamos moviéndonos en un lugar más flexible, tener esto, ¿no? Ir viendo las perspectivas que se están dando y elegir luego un foco y quedarnos un rato ahí para evitarlo, ¿ya? Okay. ¿Qué ocurre con el pánico, no? El pánico, para responder eso, y después de nuevo voy a tomar el tema de lo voluntario e involuntario, que es muy importante. El pánico de alguna manera, y lo explicaron la semana pasada la entrevistada anterior, Leslie. Sí. Pero cuando estamos, y desde ahí, hay que mirar que el síntoma, y tenemos una forma y hay una configuración para ver qué nos está ocurriendo
cuando estamos frente a una situación que se nos corta, que aquí es justamente en la parte diafragmática, ¿no? Es como un efecto de ahogo, ¿no? Ay. Y ahí está, hay que ir viendo dónde hay esta rigidización impide que justamente pueda expandirse de mejor manera el pulmón y pueda bajar esta zona y te pueda generar este movimiento de salida de la guata, ¿no? De la guatita que mueve esta zona diafragmática, mueve las vísceras que están y las sacan. Perfecto. La expansión del pulmón, baja el diafragma y saca esta guatita que nosotros vemos, ¿no? No es que llegue el oxígeno hacia abajo, no, sino que permite este músculo, este puente que hay acá, nos permite, entonces nos permite estar relajados, ¿no? Eso está en tensión o está en relajación, ¿no? Ideal es que cuando la persona te dice respira profundo, baja tu nivel, tú haces la respiración lenta y notas que esto se infla, ¿no? Sí. Esto es la condición típica, ¿no? Porque los músicos y todos tienen una respiración diafragmática donde guardan en otro lugar eso. Sí. Entonces, ahí se nos tapa esto, se nos cierra, se nos rigidiza. Y obviamente la sensación de la respiración en ese instante es cortita, ¿no? Claro. Y entra, y desde ahí hay una interpretación también cerebral que nos lleva a un lugar mucho más ansioso, de más desesperación o de que nos va a pasar algo horrible, ¿no? Porque obviamente una respiración donde tú no puedes bajar, genera, por supuesto, una muy alta incertidumbre. Genera un alto nivel de ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo en estos casos, no? La posición en 90 grados y hacer esta posibilidad de gritar ahí. Hay otras técnicas que hablan de tomarse en una bolsa, ponerse también en esa posición y respirar el aire en la misma bolsa, ¿no? Y respirándola. Como ¿Ya? 90 grados, así como Así, mirando como hacia el sentado, piso. ¿sí? ¿Sí? Sentado así, como en una posición de 90 y gritar. Perfecto. Gritar. Ya. Siempre es importante porque piensa que la sensación de pánico te puede llevar al ahogo, al ir hacia adentro. El miedo es Apretar. una emoción hacia adentro, que queda, Claro. y que te vas como ahogándote, ¿no? Por lo Claro. tanto, está cerrado el diafragma como por dentro y hay que abrirlo como por dentro, ¿no? Que pueda Gritando se abre. expresarlo, que pueda sacarlo. Y ahí al sacarlo, vuelve a soltar este músculo. Y al soltar este músculo, entra de nuevo esta posibilidad de la respiración. Son formas de emergencia para poder verlo, pero no obstante, la crisis de pánico es la consecuencia de un conjunto de varias situaciones que se dieron en el día y particularmente se dieron en algún periodo de tiempo que esta persona se disoció, no estaba conectada consigo mismo para ir dándose cuenta que algo estaba ocurriendo. No Claro. estaba elaborando, no estaba procesando, y ahí es donde yo quiero ir. Eso es como para mí el mensaje en que no pasa solo por tener tips de poder solucionar un problema puntual de una ansiedad o de una crisis de pánico o del estrés. Pasa porque tengamos el tiempo, nos dediquemos a tener trabajo personal, un trabajo personal que nos permita ir sacando pistas de cómo estamos configurados para afrontar las distintas situaciones que nos van a acontecer en la vida. Sí. Estamos claros de que la incertidumbre está instalada y va a estar siempre. Cada momento y cada hito tiene su propio afán, tiene sus propias complejidades, pero estar pensando que hay un tips para cada uno de los casos, no. Hay una habilidad, hay un recurso. Estamos llenos de recursos internos que son los que vamos a poder ocuparlos cada vez que se presente un problema. Cada día tiene su afán, dice la palabra de Dios. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Si pudiésemos vivir esa frase y realmente la viviéramos y la habitáramos, podríamos entender de nuevo que la forma de poder solucionar la vida está en el presente. El presente me permite o no saber si disfruto la vida como la quiero disfrutar con lo que haya, ¿no? Exacto. Pero si entro, por ejemplo, en un factor de comparación y cada vez que tengo algo empiezo a compararme con un otro, pierdo la noción del presente y entro en una carga que no es la adecuada para el momento.
Si tengo que Justamente. estar con mi pareja 2, 3 horas y estoy pensando en trabajo, por supuesto que no estoy ahí, no estoy No en estás. contacto real y estoy pensando en esta otra cosa, obviamente se va a generar un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esa persona en algún momento se va a ir sintiendo que está haciendo, de alguna manera, Desplazada. hay desplazada, distanciada, y hay algo que el cuerpo va a empezar a generar. Esa persona la puede ir captando sutilmente, ¿no? Pero sigue enfocado en su ambiente. Hasta que llega el momento en que alguien toma una decisión, como por ejemplo terminar las relaciones, y, Mm, y esta persona dice, pero es que nunca me dijiste nada. Y siempre se lo claro. dijo. Y se lo dijo su cuerpo, se lo A dijo su través del cuerpo. forma, se lo dijo su mirada, se lo dijo su gesto, e incluso también a veces se lo dijo su propia voz. ¿Mm? También. Tienes toda la razón. Sí. En los movimientos del corazón, ahí, Mariela, el corazón se mueve con, puede expresarse con las manos, con los pies, con las piernas, con la cara, con la mirada, con la voz. ¿Cómo sería una mirada, una cara amorosa que yo veo una conexión entre dos personas? Una pregunta que Poneme cara de conexión, Juan, por no te favor. podría decir qué caras hay ahí, Mariela, porque Pero qué eh, relajo muscular. no, te vuelvo a decir que no pasa solo porque las personas puedan encontrar, las personas tienen que descubrir su rostro y tienen que descubrir eso que tú estás diciendo. Tienen que lograr encontrarse en un lugar de espacio, no solo de amorosidad con ellos mismos primero. Tienen que aprender a mirarse con un rostro que les permita aceptarse primero, que necesitan saber que tienen que recorrer un viaje hermoso del autoconocimiento y que en la mejor compañía podemos ser nosotros con el mejor partner que somos nosotros. No vamos a querer nunca un partner que ande todo el rato enojado con nosotros reclamándonos, ¿no? Vamos a querer a alguien que sea testigo, que nos vaya alentando. Eh, Para responderte ahí, que es como, que es como la base un poco de lo que hacemos nosotros como psicólogos, ¿no? Que entramos a alentar al otro a que se mueva en otros espacios, ¿no? Lo alentamos a que se vaya a habitar en otros lugares y que desde ahí vaya viendo sus nuevas realidades, sus nuevas formas. Eh, Juan, ya estamos cerca de finalizar ¿En este serio, espacio. Mariela? Se ¿En pasó serio? volando. ¿En serio? Y te quería preguntar algo. Para ti como psicólogo, ¿es parte de tu trabajo? ¿Consideras el aspecto espiritual de las personas? Sin duda, sin duda. Cuando creo que la base de es la espiritualidad para poder estar en el desarrollo de la vida, ¿no? Para justamente encontrar el bienestar. No sé de qué espiritualidad estamos hablando cada uno, ¿no? Pero desde el lugar que yo te convoco en términos de que somos nosotros eh, quienes tenemos en este momento la responsabilidad para poder ir recorriendo en este tránsito de la vida ah, y de la mejor manera con todos nuestros recursos, ¿no? Eh, desde la vista religiosa se podría decir ahí los talentos, ¿no? Pero va más allá de un talento que yo pueda ofrecer, sino hay un recurso interno que me permite vivir con mayor bienestar y permitirle a mi organismo que tenga mayor sensaciones de vida, de placer. Y eso lo podemos estar en donde queramos, con quienes estemos en nuestro mundo y en el mundo que nos toca transitar. Pero a la base hay algo que nos mueve, que es es pulsar, ¿no? Pulsar la vida, expulsar el crecimiento, expulsarnos hacia adelante. Es hacer el viaje, es querer ir a recorrer las polaridades que yo te digo. Eso tiene una energía tan fuerte y vital interna que nos permite ir a afrontar nuestra responsabilidad de vivir. Religiosamente me gusta a mí esa frase, ¿eh? De ayúdate que yo te ayudaré. ¿Estoy bien en esa frase? No, no es bíblica. Ah, no es No, bíblica. no es bíblica, no. Ah, no es bíblica.
¿Y de dónde la saqué yo que era bíblica? No sé, algún dicho. No, pero mira, hay una... Esto sí que es una historia que me parece... Nos queda tiempo, ¿no? Eh, 2 minutos. Ah, ya, entonces no. Pero es una historia que, que primero me hace ir a mirar nuestra primera responsabilidad que tenemos. Y nuestra primera responsabilidad es autoconocernos. Y desde ahí, de conocernos, saber cómo podemos vivir de mejor manera la vida. No desde el lugar de que un otro me permita a mí algo, sino que yo primero. Después pido ayuda, pero primero busco yo cómo yo soluciono, cómo yo veo, qué recursos tengo para afrontar cualquier cantidad de hitos que me toquen en la vida, cualquier situación. Como la incertidumbre, ¿no? En la incertidumbre sabemos que no sabemos qué va a pasar mañana, no tenemos idea, pero sí sabemos lo que está pasando ahora, ¿no? Y ahora aprovechémoslo. Yo estoy disfrutando este espacio contigo. No veo a la gente que está contigo en este momento, te veo a ti solamente. Eh, pero yo disfruto, lo paso bien, a pesar de que el tema es bastante complejo, pero disfrutemos. Como yo lo veo, como yo lo tomo, es como me voy a relacionar desde esta espiritualidad, ¿no? Ahora, no todo es para pasarlo bien, hay cosas que obviamente me va a significar otro tipo de recursos para enfrentarlo. La gente que está en este momento sufriendo con muchas problemáticas tiene otros Claro, lugares internos de cómo se va a sostener. Puede ser sí, la fe, puede ser la fe en Dios, puede ser también en sí mismo, ¿no? El de ir planteándose otro tipo de movimientos internos que le permitan encontrar estas posibilidades de mirar esta experiencia con otra reflexión, con otras mm, formas, con otra idea, con otros anhelos, ¿no? sí, Pero, sí, pero no olvidar ahí, Mariela, que somos nosotros los responsables de ver en qué situación estamos actualmente y hacia dónde queremos. ¿Cuál es nuestra situación anhelada? ¿O hacia dónde queremos convertirnos? Ese sentido lo ponemos nosotros en el día a día, en el caminar. En el ir mm, caminando para darnos cuenta que para acá vamos. Podemos ponerle a un Dios que podría apoyar, o podemos ponernos a nosotros también como desde lugares más intuitivos, desde lugares donde sentimos más desde el para qué de la vida que viene de arriba, que viene de bueno. algo, de arriba. ¿Mm? Exactamente, dentro de la creencia cristiana, que yo te cuento, la comunidad de Renuevo Psicología en su mayoría es cristiana, al Ya. igual que yo, y efectivamente nosotros creemos que nacemos en este mundo con un propósito eterno, más allá probablemente de esta vida terrenal, ¿verdad? Y sin duda es importante poder, más allá de controlar las situaciones, controlar lo que está afuera, poder controlarnos a nosotros y poder controlar nuestra, más que control, sí, como represivo, es una regularnos internamente, regular nuestras emociones para enfrentar con mucha más paz las cosas. Y en eso un recurso importantísimo es la vida espiritual también y nuestra Ujú. relación con Dios, porque eso nos permite tener un prisma mucho más positivo, tener esperanza. Yo siempre doy este ejemplo, Juan, que no es lo mismo, ¿sí? Cuando tú estás en un camino de incertidumbre y que más encima a veces te llueve sobre mojado, estás en un túnel oscuro y no ver nada, ver solamente oscuridad, a, y de repente entre medio del túnel puede que te agotes, puede que de verdad diga, ¿y para qué? Pero sin embargo, cuando hay una esperanza, cuando hay una luz al fondo, te da más fuerza. Entonces los recursos humanos que tú ya tienes, cuando hay una esperanza, cuando hay fe en Dios, se podrían amplificar incluso, porque sabes que algo bueno va a ocurrir. Así que muchas gracias, Juan, por esta conexión, por enseñarnos a todos de los movimientos, de la corporalidad, de la conexión que hay. Así que muchas gracias y, No, y gracias a ti por el espacio. ¿Ah? Hasta pronto. hasta Una, una, pronto. un abrazo para ti, Mariela. ¿Mm? Gracias, Juan. Que estés bien. Y Chao, muchas chao. gracias también a la gente que se pudo conectar. Así es que el próximo capítulo vamos a estar con Cristóbal hablando de duelo y de melancolía. Así que muchas gracias, que estén bien. Hartos besitos. Chao, chao.